Enrique VIII, el rey que mandó a ejecutar a dos de sus esposas. Enrique VIII fue uno de los monarcas más destacados de la historia inglesa, conocido por su controvertida vida personal y sus significativas contribuciones políticas y religiosas. Nacido el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich, Enrique fue el segundo hijo de Enrique VII y Elizabeth de York. Ascendió al trono en 1509, tras la muerte de su padre, convirtiéndose en el segundo rey de la Casa de Tudor. Uno de los aspectos más destacados de su reinado fue su deseo de producir un heredero varón que asegurara la sucesión de la dinastía Tudor. Esto llevó a Enrique a casarse 6 veces en busca de un hijo legítimo. Su primer matrimonio fue con Catalina de Aragón, pero al no haber producido un heredero varón y desear anular su matrimonio, Enrique rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia de Inglaterra, con él mismo como líder supremo, en lo que se conoce como el Acta de Supremacía de 1534. Sin embargo, es en sus matrimonios y divorcios donde la historia de Enrique toma un giro oscuro y trágico. Enrique ordenó la ejecución de 2 de sus esposas, Ana Bolena y Catalina Howard. Ambas fueron acusadas de adulterio y traición, cargos que probablemente fueron fabricados por motivos políticos y personales. ¿Pero qué lo llevó a ordenar la ejecución de 2 de sus esposas? ¿Cómo logró Enrique cambiar el curso de la historia al desafiar a la Iglesia Católica y establecer la Iglesia de Inglaterra? En este episodio, exploraremos los secretos detrás de los 6 matrimonios de Enrique VIII y cómo su apetito por el poder y la paternidad marcó una era en la historia de Inglaterra. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. Su primera esposa había estado casada con el hermano mayor de Enrique. Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, fue la primera esposa de Enrique VIII. Pero Catalina era en realidad una esposa de segunda mano, al haber estado previamente casada con el hermano mayor de Enrique, el príncipe Arturo. Para ser justos con Enrique, los primeros 15 años de su matrimonio con la princesa española fueron sumamente felices para ambos. Siendo apenas el segundo monarca de la Casa de los Tudor, Enrique estaba consciente de que los derechos de su padre al trono de Inglaterra eran, en el mejor de los casos, precarios. Una alianza con la Casa Real de los Trastámara, que gobernaba en Castilla y Aragón, le brindó la confianza necesaria en su estatus de príncipe y fortaleció su posición en la corte y en el panorama político europeo. Número 2. Su obsesión por un heredero varón y la presencia de Ana Bolena lo llevaron a desafiar la Iglesia Católica. Catalina de Aragón lo sumió en la desesperación al no concebir un heredero varón. Para Enrique, la presión por obtener un hijo varón se convirtió en una obsesión. No fue suficiente que Catalina le hubiera dado una hija sana e inteligente. Le rondaban por la cabeza dudas sobre si estuvo bien casarse con la viuda de su hermano, algo prohibido en la Biblia, y en especial sobre si la validez de su matrimonio cumplía con lo encomendado por su padre. Esto lo llevó a los brazos de Ana Bolena, una joven doncella de la corte, de apenas 20 años, que encendió la llama del deseo en Enrique, quien estaba dispuesto a desafiar a la Iglesia Católica con tal de casarse con ella y asegurar la sucesión masculina al trono. Número 3. Tras la muerte de Catalina, Enrique vio la oportunidad de deshacerse de Ana. En el fondo, Enrique mostraba signos de debilidad, quizás debido a haber crecido bajo la sombra de un hermano mayor. Con el tiempo, su tendencia hacia la crueldad se hizo más evidente. Tras la muerte de Catalina de Aragón en 1536 y el fracaso de Ana Bolena para engendrar un heredero varón, Enrique consideró que si podía deshacerse de su esposa actual, cualquier matrimonio futuro sería legítimo a los ojos tanto de la Europa católica como de la protestante. Al poco tiempo, Ana Bolena fue acusada de traición, adulterio e incesto con su hermano, y fue ejecutada el 19 de mayo de 1536, después de menos de 3 años de matrimonio. Número 4. Su único hijo varón. Al día siguiente de la ejecución de Ana Bolena, Enrique se casó con Juana Seymour, quien cumplió rápidamente con sus deberes reales. El 12 de octubre de 1537, en Hampton Court,
dio a luz a un príncipe y futuro rey de Inglaterra. Sin embargo, su alegría se vio ensombrecida por la tragedia cuando Juana falleció debido a complicaciones durante el parto. Fue la única esposa de Enrique que le dio un heredero varón. En un raro gesto de ternura, el rey dispuso que se le enterrara junto a ella en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Número 5. Su matrimonio con Ana de Cleves. Abatido por el dolor, Enrique VIII esperó 3 años antes de volver a contraer matrimonio. Su divorcio de Catalina de Aragón había provocado la hostilidad del sobrino de esta, el emperador Carlos V, y temía una alianza entre Carlos V y Francia contra él. Siguiendo el consejo de su ministro Thomas Cromwell, Enrique aceptó casarse con la princesa alemana Ana de Cleves para forjar una alianza con los príncipes alemanes opuestos a la dinastía Habsburgo. La ceremonia tuvo lugar en enero de 1540. Número 6. Su matrimonio con Ana de Cleves fue anulado. No obstante, el matrimonio fue rápidamente anulado, revelando la dualidad de Enrique en sus actos de generosidad y crueldad. Enrique alegó que Ana no llegó virgen al matrimonio, argumentando que su pecho era demasiado grande como prueba. Sin embargo, el motivo decisivo fue la falta de consumación del matrimonio durante 6 meses, atribuyendo la culpa a Ana. A pesar de esto, Enrique mostró generosidad al permitir que Ana eligiera entre regresar a Alemania o quedarse en Inglaterra como la hermana del rey. Ana optó por permanecer en Inglaterra el resto de sus días. Número 7. Enrique mandó a ejecutar a Thomas Cromwell por haberlo convencido de casarse con Ana de Cleves. Atrapado por sus demonios, la vida de Enrique comenzaba a repetirse a sí misma. Del mismo modo en que había acusado al cardenal Wolsey de haber sido incapaz de conseguir que el Papa disolviera su matrimonio con Catalina de Aragón, ahora le llegaba a Thomas Cromwell el turno de pagar un precio terrible por haber convencido al rey de que se casara con la yegua de Flandes. La expresión la yegua de Flandes surgió como una forma despectiva de referirse a Ana de Cleves, reflejando la insatisfacción de Enrique con su apariencia física. Número 8. Su quinto matrimonio fue durante la ejecución de su ministro principal. El 28 de junio de 1540, Thomas Cromwell, el principal ministro de Enrique VIII, enfrentó su destino en una ejecución pública frente a la Torre de Londres. El verdugo, un simple carnicero, cumplió con su tarea sin titubear. Mientras tanto, a 25 kilómetros de distancia, en su suntuoso nuevo palacio de Oatlands, a orillas del Támesis, el rey Enrique VIII celebraba su quinto matrimonio con Catalina Howard, en un día que contrastaba la tragedia y el regocijo. Número 9. Catalina Howard era muy joven cuando se casó con Enrique. Ajeno al sufrimiento de su exministro, el rey, a sus 49 años, experimentaba una felicidad extrema. La edad de su nueva reina era incierta, pero posiblemente tenía solo 18 años, apenas una jovencita. De baja estatura y elegante, adoraba al rey. Tan enamorado de ella que todas las demostraciones de su afecto le parecían pocas y la acariciaba más que a las demás. Catalina había revitalizado al rey, devolviéndole la juventud. Número 10. Catalina Howard era la prima hermana de Ana Bolena. Al casarse con Catalina Howard, Enrique VIII volvía a conectar con la familia de Ana Bolena, ya que Catalina era prima hermana de la fallecida reina. Parecía que Enrique revivía su pasión juvenil, ya que estaba completamente enamorado de Catalina, a quien cariñosamente llamaba Rosa sin espinas. Según el embajador francés, ninguna de sus esposas anteriores había hecho que Enrique gastara tanto en trajes y joyas como lo hizo Catalina. Número 11. Catalina parecía ser una reina modelo. La reina era plenamente consciente de su poder en la corte, como lo demostraba su divisa, no otra voluntad que la suya. Aunque tuvo una relación cordial con Ana de Cleves, no logró lo mismo con María Tudor, hija de Enrique y Catalina de Aragón. Sin embargo, Catalina parecía ser una reina modelo. Al arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, le aseguró que no tenía nada que temer de su ascenso al poder, al mismo tiempo que desempeñaba el tradicional papel de intercesora en favor de traidores y otros transgresores. Número 12. La caída de Catalina Howard. La tragedia que marcó la caída en desgracia de Catalina Howard se desencadenó el 2 de noviembre de 1541, mientras Enrique asistía a misa en la capilla del Palacio de Hampton Court. Habían regresado de una larga gira por el norte de Inglaterra
cuando el arzobispo de Canterbury, representando a los demás miembros del consejo privado del monarca, se dispuso a revelarle los turbios secretos de la vida privada de la reina. Ni siquiera tuvo el valor de decírselo a la cara al embelesado Enrique. En su lugar, le entregó una carta detallando las faltas de Catalina. Número 13. Las evidencias. Las acusaciones contra Catalina no eran infundadas. Antes de su matrimonio, mientras vivía en casa de su abuelastra, la duquesa viuda de Norfolk, Catalina había mantenido relaciones íntimas con su profesor de música, Henry Manox. Ella misma admitió más tarde que, siendo solo una joven, permitió que él la tocara de manera inapropiada. Además, es posible que haya contraído un tipo de matrimonio informal con un hombre llamado Francis Dereham. Se referían mutuamente como esposo y esposa, y ella explicó cómo él la persuadió y la utilizó de manera inapropiada en numerosas ocasiones. Número 14. La reina, intentando comprar el silencio de Francis Dereham, lo nombró su secretario. La relación entre Catalina y Henry Manox fue interrumpida por la abuela demasiado tarde, cuando un celoso Manox los delató. Sin embargo, después de convertirse en reina, Catalina nombró a Dereham su secretario, posiblemente en un intento desesperado por comprar su silencio. Había numerosas pruebas de que Catalina no llegó virgen al matrimonio con Enrique y que no estaba legalmente libre, según el derecho canónico, para casarse. Tanto ella como su familia eran culpables de ocultar estos asuntos al rey. Número 15. Dereham acusó a Catalina de mantener una relación con uno de los caballeros del rey. Estos hechos solos habrían sido suficientes para justificar el divorcio de Catalina por parte del rey. Pero lo que llevó la historia a un giro trágico fue la acusación de Dereham de que la joven había mantenido una relación sexual con otro caballero del rey, Thomas Culpeper, después de convertirse en reina. Los encuentros secretos fueron organizados con la ayuda de su dama de honor, Lady Rochford, viuda del desafortunado hermano de Ana Bolena. El destino de Catalina fue sellado con una carta que escribió a Culpeper, expresando su angustia por no poder estar siempre a su lado. Catalina, aunque admitió el coqueteo, negó haber cometido adulterio, pero Lady Rochford confirmó las acusaciones. Número 16. La condena de muerte de Catalina. Enrique quedó sumamente afectado por las revelaciones. Solitario, sin más entretenimiento que la casa, deambulaba de un palacio a otro, siempre triste, pensativo y suspirando. Se sumergió en lecturas devotas, destacando pasajes que lo impactaron profundamente, como uno que cuestionaba la búsqueda de placer en relaciones inapropiadas. En enero de 1542, el Parlamento condenó a muerte a su esposa. La ex reina fue decapitada el 13 de febrero de ese mismo año, junto a su acusadora, Lady Rochford. Número 17. Su última esposa. La tragedia de su quinto matrimonio dejó a Enrique con la confianza destrozada. Su última esposa, Catalina Parr, de 31 años, no tenía secretos en su pasado, ya que era de dominio público que había enviudado 2 veces antes de casarse con el rey, en 1543. Enrique se había fijado en ella cuando era miembro de la casa de la princesa María y le proporcionó un cierto grado de felicidad doméstica durante el resto de sus días, especialmente gracias a la buena relación que tenía con los 3 hijos del rey. Número 18. Catalina Howard sufrió el destino más trágico. De entre las 6 esposas de Enrique VIII, Catalina Howard es quien sufrió el destino más trágico. Aunque fue responsable de su propia caída, se puede cuestionar si no fue víctima de un rey despiadado y una familia que no la protegió ni en su juventud ni cuando ascendió al trono como reina. La historia de las 6 esposas de Enrique VIII es un drama lleno de pasión, intriga y tragedia. Cada una de estas mujeres dejó una marca indeleble en la historia, y sus destinos sirven como un recordatorio vívido del poder, la ambición y los peligros de la vida en la corte de un rey tan influyente como Enrique. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.